Leí alguna conclusión de lo que escribió acerca de la ley de responsabilidad estatal de su escrito. Sí. Y básicamente dice, enormes problemas de aplicación, ¿no? Lo que interpreto que la cuestión de la discusión es sobre si es objetiva o subjetiva la responsabilidad y la dificultad porque no entiendo bien. No, el problema, ese puede llegar a ser un problema, pero no tanto porque más o menos lo dice la ley. El tema es que según la ley, la 26944, invita a las provincias a adherirse. Y en el caso de Sí, la provincia de Buenos Aires no se adhiere. sí, Entonces, el problema es que hay diferentes situaciones en el país. En el ámbito federal está claro cuál es la solución, que la ley. En algunos lugares se adhieren, en algunas provincias se adhieren a esta ley sin inconveniente, está en la misma situación, no hay problema. En otras provincias sacan su propia ley diferente a la nacional. Río Negro o Chubut, creo. Exacto. Sí. Entonces, y ahora el problema es qué hace la provincia de Buenos Aires, porque como no tiene ley, entonces, aplicamos la ley nacional, o seguimos la jurisprudencia anterior, o aplicamos lo que más o menos nos dé. La Está bien. ley, la ley en realidad no cambia mucho de la jurisprudencia que se venía, pero hay un tema muy importante en la actualidad, en el marco de la pandemia, que es el tema de la responsabilidad por actividad ilícita. Creo que algo dije. El tema es, por ejemplo, soy el dueño de un restaurante en Mar del Plata y durante 8 meses me hicieron cerrar el restaurante sin tener la posibilidad de abrir y pagando sueldo a mis empleados. ¿Qué Sí. puedo reclamar? Entonces, según la ley, únicamente puedo reclamar el daño emergente, pero no el lucro cesante, no lo que dejé de ganar. Supongamos que quebré con culpa de la pérdida de la clientela, entonces, la extensión de la indemnización en la responsabilidad por actividad ilícita es más estrecha que la responsabilidad por actividad ilícita o la responsabilidad común, que es amplia. Entonces, La responsabilidad se puede aplicar en este término casuístico que mencionaba usted, razones de fuerza mayor, la pandemia, por ejemplo. sí, sí, vamos a ver qué pasa. No, está todo en debate, ¿no? Vamos a ver Claro, qué. vamos a ver qué pasa. A ver, las bibliotecas dicen que sería el caso. Las bibliotecas, según la legislación, sería el caso. El tema es que es diferente si te indemnizan nada más que el daño emergente, que es lo que dejas, la pérdida eventual por mantener el negocio abierto nada más, hay que demostrarlo, que en un país como el nuestro, donde todo el mundo está en negro, vos te imaginás que, ¿cómo vas a demostrar la cantidad de clientes que tenés? Únicamente o principalmente se hace eso con las declaraciones ante la FIP, diciendo yo todos los meses declaro que gano tanta plata. Eso que te hace mal, pues es un ilícito, pero que de alguna manera le hace ahorrar a un empresario dinero, al momento de demostrar lo que perdió, no puede hacerlo. ¿Qué va a decir? Que antes vendía poco, seguís vendiendo poco. O nada. La facturación en Argentina es un tema que no está resuelto. eh, Exactamente. Perfecto. Exactamente. Entonces, ese es uno de los problemas. No por el tema del daño, sino por la cantidad de lo que vas a recibir. El leading case en la provincia de Buenos Aires, porque no lo comenté, pero la responsabilidad por actividad ilícita viene de la aplicación de la ley de expropiación. De ahí Sí, se, sí,
de ahí se Sí, unos bancos. Claro. En el caso en el caso de la provincia de Buenos Aires fue el caso de Punta Mogotes, cuando estaba la traza anterior. Entonces, la empresa que pierde el lugar donde estaba en el contrato decidió decir, bueno, pierdo un contrato, ¿qué hago? Me tienen que indemnizar lo que dejé de ganar o nada más que lo que perdí la inversión. O todo, podría ser. Esa es una discusión interesante. Perfecto. ¿Claro? Por ahora, la jurisprudencia, como venía, después de este fallo de establecimientos acuáticos, no me acuerdo cómo se llama, divertimentos acuáticos, Sociedad Anónima contra Municipalidad General Pueyrredón. Ahora, hasta esta ley, venía con una indemnización amplia. Con esta ley dice no, más restringida. Seguramente los abogados que inicien los juicios en este momento, lo primero que van a decir es, miren, que no se me aplique esta ley, porque me limita las posibilidades. ¿Ah? ¿Está claro? Clarísimo. Bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a tratar, ¿qué hice? Vamos a tratar de terminar el tema del proceso contencioso administrativo. ¿Ah? La semana pasada estuvimos hablando que el proceso contencioso administrativo estaba establecido el fuero y la sesión de legislación por la Constitución de la provincia, artículo 166 de la provincia, y existía, que se había dado un código que era la ley 12.008 con algunas modificaciones posteriores. El fuero contencioso administrativo empieza a funcionar en diciembre del 2003 y empieza con este nuevo código. Bien. Establecimos cuál era la competencia. Recuerden el artículo 1 que es fundamental, a toda una pretensión contra acción u omisión de funcionarios del poder provincial, de los poderes provinciales en ejercicio de la función administrativa. Y que se presumía en ejercicio de la función administrativa cuando eran realizados por el Poder Ejecutivo o los entes descentralizados o los municipios. Bien. Fuimos describiendo, bueno, las partes indudablemente, generalmente en el proceso contencioso administrativo, una de las partes es un particular y otra de las partes es alguien en ejercicio de la función administrativa estatal, por lo general. Hay, como yo les dejé en ese modelo, algunos procesos contenciosos administrativos donde ninguno de los dos son estatales, como es, por ejemplo, el caso de las impugnaciones de los colegios profesionales o de las cajas previsionales de los colegios profesionales. Es decir, una cosa es la decisión del colegio de abogados de alguien de sacarle la matrícula o de sancionarlo, y otra cosa, que eso es el gobierno de la matrícula, eso es una persona jurídica, y otra persona jurídica diferente es la caja previsional, que es el sistema de jubilaciones de los profesionales. Entonces, en esos dos casos tiene un proceso especial. En el caso especial de los colegios profesionales, la instancia, la presentación de la demanda es directamente en las cámaras de apelaciones. Eso es lo que normalmente se llama un recurso directo. ¿Tá? En el ámbito federal también lo existe, lo pueden haber visto con López. En algunos casos de empleados públicos, por ejemplo en las universidades nacionales, las decisiones de las universidades se recurren en única instancia ante las cámaras. Se llama recurso directo. ¿Está claro? Bueno, después habíamos dicho que había que diferenciar el derecho a la acción, ese derecho normalmente se llama el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, la posibilidad de abrir una instancia judicial en el caso que yo considere que se me afecta un derecho.
Digo, se considere, que yo considere que me afectan un derecho, porque para mí me lo afectaron. En principio yo digo que estoy afectado. Después del proceso voy a decir si me lo afectaron o no. Si yo gano, confirmaré mi tesis, mi pretensión. Si no gano, dirán, mira, nadie te afectó ningún derecho. Entonces, por eso digo, en principio. Entonces, una cosa es la acción, el derecho a la acción, otra cosa es la demanda, que es el escrito de presentación, y otra cosa es la pretensión. La pretensión es lo que nosotros pretendemos, es el objeto principal del proceso, o mejor dicho, perdón, es el objeto principal de la demanda. En la demanda contenciosa administrativa se establece dentro de ese límite establecido en el artículo 12, qué es lo que queremos que el juez haga. Pedimos una nulidad, pedimos los daños y perjuicios, o pedimos un reconocimiento de derecho, o una cesación de una vía de hecho. Bueno, las diferentes no las vamos a repetir para no perder tiempo. ¿Está claro esto? Entonces, hasta ahí llegamos. Lo que tenemos que ver ahora, ¿cuáles son los requisitos? La provincia no está muy claramente diagramado el código, y la bibliografía no es muy contenta, no estamos muy de acuerdo porque es un código relativamente nuevo, no es muy contenta cuáles son los requisitos de la demanda. O sea, todos estamos de acuerdo, sabemos cuáles son, nadie que esté en el foro puede negar los que son. El tema es cómo denominarlos. El primer término, podemos decir, en una situación muy básica, el primer requisito que tiene que tener alguien que inicie un proceso contencioso administrativo, es decir, el primer requisito de admisibilidad de la demanda, es la legitimación activa. Es decir, quien se presenta tiene que formar parte, ¿se acuerdan de la relación jurídica? Es decir, la relación jurídica de la cual dice que es afectado, tiene que ser contra alguien que está en ejercicio de la función administrativa, que esa persona lo afecta. Bueno, en esa relación jurídica entre el Estado en ejercicio de función administrativa y uno que se presenta, tiene que ser afectado en esa situación. En ese contexto de la relación jurídica, el código nuestro es muy moderno, muy amplio, porque todos los códigos hablan del reconocimiento de un derecho subjetivo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las diferentes situaciones jurídicas? Diferenciamos entre derechos subjetivos e intereses. Y dentro de los intereses, como intereses especiales, los intereses colectivos. El Código Contencioso Administrativo dice que el legitimado tiene que tener un derecho o un interés afectado. No dice nada sobre si es un interés simple, un interés legítimo o un interés colectivo. No lo dice la ley. Por lo tanto, hay posturas que hablan que en estos procesos podrían ser tranquilamente procesos colectivos dentro del código, o puede ser que sean procesos muy limitados como era únicamente el reconocido para el derecho subjetivo. De hecho, no hay mucha práctica profesional, salvo en situaciones de derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque las acciones de intereses colectivos en la provincia de Buenos Aires tienen legislación especial. La afectación, yo creo que lo puse en la listado que le dejé, la afectación al medio ambiente, una ley especial que dice, cuando el que te afecta es el Estado, entonces vas por el proceso contencioso administrativo y los jueces son los contenciosos administrativos. Por otro lado, si en su caso no tuviera esa, tenemos una acción muy amplia que es la acción de amparo, que podría permitir este tipo de acciones colectivas, que es parecido a lo que pasa en el ámbito federal. Hasta ahora que yo conozca, las acciones colectivas
por lo general se han dado sobre el trámite de un proceso de amparo. Hasta ahora. Puede ser que haya alguna excepción, en este caso lo desconozco. Pero normalmente se da una acción de amparo. ¿Por qué por qué el trámite de amparo? Después vamos a ver brevemente. Pero porque el trámite de amparo se da sobre un trámite sumarísimo, lo que no requiere mayor cantidad de pruebas y por lo tanto lo hace mucho más ágil el proceso. Porque aparte, sabe, un proceso de esta característica va a llegar a todas las instancias. Tienen que saber también, antes de todo este proceso, que siempre que se litiga contra el Estado, una o dos instancias, mejor dicho, no una, las dos instancias son seguras. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? El Estado perdidoso en un proceso contencioso administrativo no puede dejar de apelar. Por lo tanto, aún perdiendo 7-0, la administración pública apela. ¿Por qué esto? Porque puede ser que sea considerado el funcionario no apelante incurso en algún delito de incumplimiento de los deberes públicos porque puede haber algún acuerdo entre el Estado demandado y el accionante. Es decir, no sé, yo soy el intendente de una ciudad y alguien hace un choque y le reconozco en un juicio una suma millonaria. Digo, no, para primera instancia y acá me doy por vencido. Es necesario apelar, es muy difícil que el Estado lleve a un caso de conciliación. En 16, 17 años que yo llevo de juez, nunca vi una conciliación, primero y principal, porque el Estado, el funcionario, no el Estado, el funcionario no está autorizado a este tipo de situaciones. ¿Está? Bien, entonces, primera situación, legitimación activa. En el primer punto que tiene que decir el abogado es: yo soy fulano de tal, me vengo a presentar contra tal situación y mi legitimación deviene de tal situación. Soy contratista de esa empresa y no me pagaron. Soy el dueño de un auto que me chocaron. Soy el padre de un nene que se golpeó en una escuela pública. ¿Claro? Entonces, siempre legitimación activa. Recuerdo, en la fiscalía procesal, que si yo no tengo garantizada esa situación de legitimación, en la contestación de demanda, la primera defensa que me vamos a poner la contraparte, es el Estado, va a ser falta de legitimación activa. Obviamente no vamos a decir todos los requisitos que tiene la admisibilidad propia del proceso civil y comercial que se suman. Entonces, vamos a decir particularmente los propios del proceso contencioso administrativo. Uno, entonces, la legitimación. Porque en el proceso civil y comercial es muy difícil que se presente alguien que no sea afectado. En el proceso contencioso administrativo es muy probable que se presente alguien que indirectamente fue afectado, no directamente por una decisión. Entonces es necesario llegar a determinarlo. El otro requisito que hay es el plazo. Y el tercero, la existencia de un acto de afectación. A ver, lo puedo englobar. ¿Se acuerdan que la clase de la semana pasada le dije, cuando inicia el artículo 1, le dije, fíjense que utiliza el término caso, le dije. El caso viene de la jurisprudencia norteamericana. Bueno, para que exista un caso en nuestro proceso contencioso administrativo, tiene que haber alguien que forma parte de una relación jurídica, las dos personas, legitimación activa y legitimación pasiva, tiene que estar realizada la presentación en un plazo, tiene que haber una acto de afectación. Es decir, yo no puedo demandar a alguien por las dudas o denunciando, tengo que estar concretamente afectado. Y tengo que demostrar a lo largo del proceso cómo me afecta.
tengo que enunciar cuál es el acto concreto de afectación. Acto, hecho u omisión. Entonces, legitimación, plazo y acto de afectación. En este acto de afectación vamos por partes, porque es complicado, porque es un juego de figuras. Supongamos que la primera situación, el 99% de los casos, es la afectación, o sea, yo actor, yo particular, me veo afectado por un acto administrativo individual del Estado en el ejercicio de la función administrativa. Un decreto. Entonces, o cualquier actividad de cualquier funcionario del Estado. La ley en el artículo 14 expresamente dice, guarda, acá aparece el fenómeno de lo denominado históricamente y ya muy concreto en la aplicación en el ámbito federal, que se llama el agotamiento de la instancia administrativa. La provincia de Buenos Aires, que siempre fue mucho más adelantada en materia de contencioso administrativo que el nacional y que el resto de las provincias, hizo del agotamiento de la instancia administrativa una cuestión excepcional. Entonces empezó a decir, miren, si lo que te afectó es un acto administrativo, hay que distinguir si el acto administrativo es definitivo o si el acto administrativo no es definitivo. Si el acto administrativo es definitivo, o sea, definitivo significa dictado por la autoridad superior con capacidad jurídica para resolver un inconveniente. Normalmente estamos hablando de un acto de un decreto de un gobernador, de un decreto de un intendente. Entonces, en esas circunstancias, la ley dice, bueno, si lo que te afectó es un acto administrativo definitivo dictado por la autoridad superior, no es necesario hacer ningún trámite. No es necesario hacer ningún tipo de reclamo o recurso administrativo. El solo hecho de ser la autoridad superior, no es necesario volver a decirle al intendente que revise. Antes, en la situación anterior, era necesario, cuando el intendente había resuelto algo, un recurso para reverlo. No, ese no. Mirá, lo resolvió el intendente, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Aparece el tema del plazo. Si el proceso es un proceso ordinario, entonces el plazo es de 90 días a contar a partir de que se me notifica ese acto administrativo individual. Ejemplo. Soy un empleado de la Municipalidad General Pueyrredón, o de la provincia de Buenos Aires, por inasistencias me dejan cesante. Me dicen, por acto administrativo, me llega a mi casa una carta documento donde me informan que a partir del día 1 de diciembre, a partir del día 23 de noviembre, quedo cesante en mi función de empleado municipal. A partir de la notificación, a partir de cuando empieza la vigencia, si es posterior, en este caso sería posterior, el 23 de diciembre, el 23 de noviembre, a partir de ahí se empiezan a correr 90 días hábiles judiciales. Entonces, dentro de los 90 días, ese es un plazo de caducidad. 90 días sí o sí, el plazo es perentorio. No se puede ni suspender ni interrumpir. No es un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad. La acción debe iniciarse dentro de esos 90 días. Si la acción no se inicia dentro de ese plazo de 90 días, se considera que ese acto administrativo está consentido, firme. Por lo tanto, no puedo modificar la situación jurídica creada por ese acto administrativo. ¿Está?
Cualquier amigo de ustedes, cualquier cliente que venga, cuando venga con un caso, decís, a ver, primero mostrame cuándo te notificaron. No, sí, yo fui, me notifiqué personalmente. ¿Pero qué hiciste? Le digo, no, sí, yo firmé un papelito. ¿Cuándo lo firmaste? Y lo firmé hace como un mes. Ah, un mes son 20 días hábiles normalmente. 20 días hábiles, tenemos 3 meses y pico. Listo, espérame. Dame los datos, dame fotocopia del documento, dame el acto de administrativa de designación, empezamos a hacer la carpeta y se hace la demanda. Y dice, no, esto fue hace 1 año y medio, decir, amigo, estamos en el horno, hablando en latín. Entonces, 90 días como plazo. Primera situación, acto administrativo individual dictado por una autoridad superior. Ahora, si el acto administrativo es dictado por un funcionario de menor jerarquía que no tiene la capacidad para resolver la decisión, es decir, el Estado no tiene legalmente establecido en su autoridad superior cuál es su voluntad, entonces le dice la ley, no. En ese caso, si a vos el que te sacó, vos sos docente municipal, si a vos el que te sacó es el director de educación del municipio de General Pueyrredón, entonces para iniciar la acción judicial, primero tiene que llegar ese acto administrativo individual de la autoridad jerárquica superior. ¿Cómo se hace eso? A través del trámite de lo que se llama el agotamiento de la instancia administrativa. Entonces, vuelvo a repetir, si el acto no es dictado por la autoridad superior, es dictado por una autoridad de una jerarquía inferior, debo hacer el trámite del agotamiento de la instancia administrativa. ¿Cómo se hace ese agotamiento de la instancia administrativa? A través de los recursos administrativos que ustedes conocieron. Jerárquicos, de la revisión, bueno, los recursos jerárquicos que ustedes conocen. Entonces, recursos administrativos, perdón. Cuando tenga el acto administrativo definitivo, ahí recién voy a poder iniciar la acción. Ahora, la ley dice también, da una excepción. Dice, guarda, puede ser que la administración pública esté dando conductas o realizando conductas que hace manifiesto que en una actividad de revisión en la instancia superior no va a cambiar su voluntad. Si yo digo al juez, mire señor juez, me echó el director de cultura, pero el intendente nunca modificó la decisión del director de cultura en todos los que echó respecto a esta situación, porque nos echaron a 5, y los otros sí lo hicieron, y le fue mal. ¿Para qué me hace perder tiempo? Es un ritualismo inútil. Lo tengo que demostrar. Dice, pero si pruebo el ritualismo inútil, entonces puedo evitar la instancia administrativa. Puedo evitar el agotamiento de la instancia administrativa. ¿Está? Esa es la única excepción de la necesidad del agotamiento administrativo cuando lo que me está afectando es un acto individual. Ahora, esto ya lo vieron lo que voy a decir ahora. ¿Qué pasa si el director de educación, el director de cultura, que fue el que me echó, interpongo el recurso administrativo y no me lo resuelve nunca? ¿Qué hago? El tipo me tiene bronca. Entonces, ¿qué hago? Otra alternativa para evitar el agotamiento de la instancia administrativa o que se me resuelva directamente es el silencio administrativo. Pasado el tiempo para resolver, pronto despacho, unos días más, y ya contengo el silencio en sentido negativo. Entonces voy a juez, mire, señor juez, no tengo un acto definitivo, tengo el acto del director, interpuso el recurso ante el intendente, lo hice hace 6 meses, no me contestó nunca, porque pasan años hasta que los intendentes puedan resolver. Entonces, no me resolvió nunca, pedí pronto despacho,
y días después, conforme dice el Código Contencioso Administrativo, tengo silencio en sentido negativo. Entonces ahí tengo cubierto el requisito formal para iniciar la acción contenciosa administrativa. Estas son las situaciones que se pueden dar cuando lo que me afecta es un acto administrativo individual. La otra situación puede ser que ya no tenga que ver con el acto individual, sino con un acto general. Por ejemplo, un reglamento. El intendente reglamenta y dice, miren, no queremos más profesores con barbas. Entonces, todos los profesores que tengan barba, a partir del día 1 de diciembre, quedan cesantes. Entonces, en esa situación, es que me está afectando, no es un acto individual de cumplimiento, justamente porque incluso ese acto de aplicación es un acto válido. El que me está afectando es el que se basa ese acto. Esto es lo que se llama la impugnación indirecta. Espero que se me aplique el reglamento, me llega la notificación, digo, impugno el acto individual y a su vez la constitucionalidad o legalidad del acto en que se basa. Si ese reglamento es contrario a una ley, lo llamaré ilegal. Si el acto es contrario también a la Constitución, diré que es inconstitucional. ¿Ah? Esa es la impugnación indirecta. Ahora, presten atención, creo que ya lo dije la semana pasada, pero ese acto de aplicación va a traer el vicio de la norma general. Es decir, porque es ilegal la norma general, y el acto individual puede sumar algún otro vicio al acto general, o no, o puede ser que ese acto sea perfecto. No importa. Lo importante es en qué se basa en ese caso. Ahora, supongamos que lo que recién les dije. Dicen, miren, el reglamento dice que va a afectar a los profesores, van a echar a los profesores, van a de baja a partir del 1 de febrero del año 2021. Pero me entero hoy. Yo tengo que esperar obligatoriamente que se aplique si es una alternativa. Es decir, yo digo, mirá, Herrera, mirá, te dijeron, nos enteramos que hay un reglamento que te van a echar. Ah, sí, ¿qué dice? Y el intendente no quiere más barbudo como vos, no soporta a la gente con barba, así que por lo tanto decretó la baja. Bien, ¿a partir de cuándo digo? A partir del 1 de febrero. Tengo dos alternativas. Esperar que me venga el acto individual, como recién dije, impugno el general a partir del acto individual, pero puede ser que yo pruebe y determine que ese acto se me va a aplicar sí o sí. Y por lo tanto puedo impugnarlo en forma directa al reglamento. Es decir, el sistema me permite, ¿para qué voy a esperar que se me aplique el acto general con un acto individual cuando yo sé que tengo barba y soy docente? Entonces, ¿para qué voy a esperar? Uno directamente ante la aplicación y eso la ley lo permite. Esto para hacer mucho más ágil el control de la situación jurídica y dar un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos. Capaz que no se me aplica nunca, porque ha pasado. Por ejemplo, me acuerdo de una normativa, por ejemplo, que dice que no pueden ascender o no pueden ser empleados municipales los que no tengan nacionalidad argentina. Y de hecho la Corte Nacional la ha declarado inconstitucional este tipo de leyes o normas, y a veces la administración pública no lo aplica cuando debiera aplicarlo, porque después se lo declaran ilegal. Pero bueno, pero a veces no lo aplica. O sea, una eventualidad es que no se me aplique y diga, mirá, la verdad vamos a echar a todos los decentes, pero de Herrera no, porque Herrera, aparte de tener barba, es San Lorenzo y eso no lo dice. Entonces,
podría ser una alternativa. Yo no creo. ¿Está claro? Entonces, yo tengo, hasta ahora repasemos, legitimación, una situación de plazos, me afecta un acto individual o un reglamento. Lo que me olvidé, cuando hablé del plazo ordinario, dije que eran 90 días para iniciar la demanda. Para contestar tienen 45 días, también hábiles. En los primeros 15 días, el demandado tiene un plazo para oponer excepciones de previo pronunciamiento. Ahora, este es el plazo para los procesos ordinarios. Los procesos sumarios, que yo les di la clasificación, por ejemplo, el sumario de ilegitimidad, que es cuando nada más pido la ilegitimidad de un acto administrativo, no pido ni el reconocimiento de derecho ni daño, yo tengo, el actor tiene el derecho de elegir qué trámite se va a utilizar, porque capaz que no tengo mucha prueba, pues yo creo que la nulidad la voy a declarar con solamente el procedimiento administrativo, porque es de puro derecho, entonces voy a un proceso sumario. El proceso sumario es un proceso donde la demanda se interpone dentro de los 60 días de notificado. Y la contestación de demanda se hace dentro de los 20 días de notificado. Recuerden que esto hasta ahora se viene esquivando más o menos con la pandemia, pero la regla es que en la demanda, como no sabemos el domicilio de la contraparte, las notificaciones se hacen en papel. Porque yo al demandado, en principio, no tengo la dirección, pero como es el Estado, por ejemplo, Fiscalía de Estado puso ahora una dirección electrónica. Los municipios no. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacer una cédula en papel y dejársela a la municipalidad en la mesa de entrada. Algunos municipios, ¿esto por qué? Para evitar ser notificados y para dificultar la contraparte. La otra posibilidad es que los municipios estén haciendo domicilios electrónicos, que es lo que está empezando. Lo mismo si el juicio fuera al revés. Si el Estado tiene que demandar, por ejemplo, los juicios de apremio, donde lo que está haciendo el Estado es reclamar una deuda, no tiene un domicilio, no tenemos los particulares un domicilio electrónico. Por lo tanto, las cédulas se hacen en papel. Pero este es otro proceso que también es sumario, que es el proceso de los juicios de apremio, por deudas provinciales o municipales. Bueno, digo, entonces está claro, por actos individuales o por reglamento. La otra posibilidad, más complicada, es que en realidad lo que me está afectando es un hecho o una omisión. En principio, no tengo un acto para impugnar. Es decir, no es necesario, en realidad, iniciar un reclamo administrativo. A diferencia de lo que pasa en Nación, que siempre hay que hacer un reclamo administrativo, en la provincia de Buenos Aires, si no hay únicamente un acto de un funcionario inferior, sino nunca hay que iniciar el agotamiento o un reclamo administrativo previo. Es decir, en el caso de omisiones o de hechos, la demandabilidad es directa, pero con un pequeño detalle. Yo les dije que tenía que plantear el caso, el conflicto. Digo, miren, me chocó, el auto es mío, me robaron la moto de un estacionamiento municipal, todos los datos, los papeles, lo inicio en plazo. El plazo en este caso, si es una cuestión de daños, no tengo el plazo de los 90 días, sino que el plazo es el plazo de prescripción. Ahí sí es un plazo de prescripción,
3 años, ¿recuerdan? 26.944, el plazo de prescripción son 3 años. Me choca un auto, un patrullero, tengo 3 años a partir del hecho. Pero de alguna manera tengo que demostrar que hay un conflicto. Entonces, por lo general, esto fuera de cámara, les recomiendo antes de iniciar una pequeña carta documento. Para que la administración pública no diga, pero nunca me preguntaron a mí, yo no sé si hay un caso. Porque nunca, aunque yo le diga 10 cartas documentos, no me van a pagar igual. Pero a los efectos del requisito de caso de disciplina, yo reclamé y nunca me contestaron nada. Carta de documento, no recurso administrativo ni reclamo. Es decir, señor, algo muy sencillito como para que me digan que no. Hay una situación también cuando lo que me afecta es un hecho material, manifiestamente ilegal, esa es la vía de hecho. Es otra pretensión diferente. En el caso de la vía de hecho, hay una pretensión especial que es la cesación de la vía de hecho. En ese caso, por ejemplo, lo conté la semana pasada, estoy cobrando todos los meses 100.000 pesos y aparece un día que voy al cajero, voy a cobrar el sueldo y me dice, no. El cajero me dice, no, hoy tenés 80.000. ¿Qué pasó? 80.000, ¿por qué? Yo cobro 100.000 pesos, 100 pesos. Voy al gerente del banco y me dice, mira, acá no hay ningún error. Voy a la administración pública donde trabajo, ¿qué pasó que me cobraron menos? Me pagaron menos. No, en realidad nos dimos cuenta que te estábamos pagando mal. Vos nos debes plata. Así que te la vamos a sacar en 5 cuotas. Paren. Si usted considera que yo le debo plata a usted, lo que tiene que hacer es un acto administrativo. Y ejecutar el acto administrativo. Si no, es una vía de hecho. Esto pasa mucho con las jubilaciones, con los jubilados. Como los jubilados no tienen conocimiento y no saben, y a veces pasa en la administración pública también. Como los sistemas no están tampoco tan al tanto del régimen contencioso administrativo, entonces no advierten que ante un error deben ir a hacerlo. Si me pagan mal, lo que tienen que hacer es volver a pagarme bien, pero no sacarme lo que yo venía cobrando. Es decir, miren, señor, a partir de ahora le vamos a liquidar de esta forma. ¿Por qué? Y porque usted está cobrando de más. Bien. Después estará en mí impugnar ese acto que ordena la nueva liquidación. Pero no me pueden cobrar, no me pueden sacar la parte que yo recibo de mi dinero. Eso es una afectación a mi propiedad y eso es una vía de ello. La pretensión en este caso es una cesación de vía de hecho. En este caso, es un proceso sumarísimo porque es similar a la acción de amparo y en el cual los plazos son extremadamente cortos. También puede ser una cesación de vía de hecho. Yo tengo un local en plena peatonal y se le ocurre al intendente cerrar la peatonal. O al revés, tengo un estacionamiento de autos en Güemes y cierran Güemes y la hacen peatonal, que no va a entrar nadie a mi estacionamiento o a mi estación a mi expendio de combustible. Y ahora no, abrime la calle. Cesación de vía de hecho, si es que no hay un acto administrativo. Entonces, si hay un acto administrativo, no, ahí ya es otra cosa. Es un acto individual, impugnación de acto individual. Es un acto general, un acto general. Guarda con una situación muy especial. Dentro de estos actos generales, no lo dije, dentro de estos actos generales, una situación especial muy conflictiva tiene el tema de las ordenanzas municipales. Pongamos, me acordé por eso. Güemes la cierran. Yo tengo un local donde vendo hamburguesas o los autos que pasan. Me afecta. ¿Cómo hago para impugnar la ordenanza?
la ley no dice nada. Yo tengo en el blog mío tengo otro artículo sobre ordenanzas municipales. El problema es cuando se modifica la última vez la ley 12.008, se eliminó del Código Contencioso Administrativo la posibilidad de impugnar ordenanzas en forma directa. Y a las ordenanzas se las considera, en mi opinión, ley en sentido formal y en sentido material. Y eso me requiere que si la ordenanza municipal es una ley, la única forma de impugnar una ley antes de que, no un reglamento, una ordenanza o una ley, antes de que se me aplique, es a través de la acción originaria de inconstitucionalidad. Es ante la Suprema Corte. Está regulada, está en el papelito que le dije a ustedes con todos los trámites. Es un artículo del Código Procesal Civil, es una acción preventiva. Es decir, ¿por qué preventiva? Porque todavía no se me aplicó. O no hay actos de aplicación que yo tengo que impugnarlo. Porque si yo tengo actos de aplicación, impugno con el acto individual, voy a juez de primera instancia. Pero en este caso, si todavía no se me aplica, dice, mira, a partir del 1 de diciembre van a cerrar Güemes. Hasta el 1 de diciembre tengo que ir a la Corte. Si no, tengo que esperar el acto de aplicación. Y a partir del acto de aplicación, si es un acto hecho omisión, hago la vía ordinaria. ¿Estamos? Entonces, fíjense que hasta ahora hemos tenido legitimación, hemos tenido plazos y hemos tenido los actos que me afectan. Les recuerdo, si es un acto administrativo o individual, sí o sí tengo que pedir la nulidad del acto administrativo. La nulidad se pide en forma expresa y concreta. Tengo que identificar cuáles son los vicios y acreditarlos. Si no, el juez me va a decir, señor, no acredita nada. Supletoriamente al Código Procesal Contencioso Administrativo, la ley 12.008 se aplica subsidiariamente el Código Procesal Civil de la provincia de Buenos Aires. Y en el 375 dice, todo aquello que alguien dice debe acreditar. Entonces, si vos dijiste que era nulo, de nulidad absoluta, no lo probaste, el juez te va a decir, señor, 375, usted no acredita nada. ¿Está claro? Seguimos, no sé qué hora pero vamos a la 9:15. Entonces, una situación especial. Puede ser que lo que esté impugnando sea un acto que me determina en una deuda. Por ejemplo, en los casos que son de sanciones económicas, caso concreto, materia de defensa al consumidor. La materia de defensa al consumidor es una ley, 13.133, la ley nacional 24.240, ley de defensa al consumidor, y hay una ley provincial, ley 13.133, que establece un régimen sancionatorio en materia de defensa del consumidor. Es una especie de materia de faltas, porque el que determina la falta es el juez de falta, el juez municipal. Mar del Plata, el juzgado 4 de faltas del doctor Numares, el encargado de faltas en materia de defensa del consumidor. Las faltas municipales comunes, el control se hace en los jueces de garantía. De las faltas en materia de defensa del consumidor, se inicia acción judicial en el proceso contencioso administrativo. Y que en primera, segunda y tercera instancia. ¿Está? La empresa demandada normalmente viene con una sanción de una multa. El procedimiento se hace en instancia administrativa, dentro del juzgado, se interpone la demanda dentro del juzgado, dentro del sistema administrativo, plantea la demanda y el juez de faltas hace un paquetito y se la lleva al juzgado. En realidad, ese paquetito material, en Mar del Plata, a partir de estos días, es un archivo PDF.
está todo escaneado, se lo tiran al juez contencioso. Miren, yo me traje un trabajito para el fin de semana y acá tengo, Prisma medio de municipalidad, proceso sumario de legitimidad. Prisma Evisa. Alguien que revisa. Alguien que tiene un problema con una tarjeta de crédito fue a defensa del consumidor en las municipalidades. Está lo que se llaman las OMIC, que son las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, hace la denuncia, se realiza la audiencia de conciliación y el juez administrativo resuelve imponer multas o no. Se impone una multa, en este caso no es un contradictorio, es una denuncia como una causa penal, no hay indemnización. Si quiero una indemnización por eso tengo que ir al civil y comercial. Esto es nada más que una multa. Lo bueno es que a veces consigue la reparación inmediata. No sé. Me vendía una heladera que no cierra y no me la quiero reconocer y me dice, mirá, te devolvemos una heladera nueva, te devolvemos la plata mañana. Entonces, eso es mucho más rápido que iniciar esto. Y yo no quiero nada más que la reparación. Si yo quiero, aparte de los daños y perjuicios, tengo que hacer un proceso civil y comercial, pues civil y comercial, tema defensa del consumidor, como cualquier otro. También la ley de defensa del consumidor, que están de moda hasta ahora, en realidad ellos los civilistas no lo saben, porque indudablemente no saben mucho del tema de derecho público, no tienen obligación de saberlo, pero la realidad, el origen de los derechos del consumidor vienen del derecho administrativo. ¿De dónde? Del derecho de los usuarios de los servicios públicos. Ahí viene hace un siglo atrás, cuando al que tenía un servicio público, un tren decía, che, va a pasar el tren cada 10 minutos, y el tren no pasaba, y por no pasar, perdía su negocio. O pasaba y me decía, pasa el colectivo, pero decía, a los de barba no los levantamos. Entonces, ¿cuál era el derecho como usuario de un servicio? Bueno, después todo esto se transformó en una visión, justamente, no lo ven los privatistas, la perspectiva de un afectado es la del ciudadano respecto al Estado, que es el prestador del servicio. Nada más que acá lo utilizan al prestador como un particular y entonces esto va allá al derecho privado. Pero el origen es muy anterior al propio derecho administrativo, cosa que el derecho administrativo un poco lo perdió. Bueno, sigo. Entonces, en este caso, la ley 13.133 en materia de faltas le dice al sancionado para iniciar la acción tiene que pagar. La ley 13.133 dice tiene que pagar. Y eso también es conteste con un requisito que establece el Código Contencioso Administrativo que se llama solve et repete. Solve es pago y después discuto. Si yo tengo que pagar un impuesto, me viene el impuesto del auto. No quiero pagarlo, se imaginan que los argentinos, como somos de rápido control de trámite, digo, impugno la determinación de la deuda impositiva, voy a un juicio que lo quiero 3 años, cada 3 años lo pago. Entonces le dijeron, no, mirá, el Estado que tampoco es tan tonto, y dice, no. Cuando vos me estás discutiendo impuestos, de los impuestos vivo yo. Por lo tanto, cuando vos me estás discutiendo impuestos, vos me querés discutirlo, pagame y después vamos a ver si es legal o no. Pero mientras no me pagues, solve, pagame y después repetí. Vamos a ver si tenés razón. Pero yo primero, vos me vas a tener que pagar. En el caso de defensa del consumidor, al mismo tiempo, Mar del Plata, el doctor Isach y yo sacamos, con características muy similares, la inconstitucionalidad del solve et repete en materia de defensa del consumidor. Y eso lo hicimos fundamentalmente
por lo menos mi perspectiva, fue entendiendo que el derecho sancionatorio, no es mi tema hablarlo, pero que en realidad estamos hablando de la sanción de un derecho de tipo represivo con características similares al derecho penal. Y en materia de derecho penal, nadie empieza a cumplir la pena y después la discute. Primero se discute y después me ordena el cumplimiento de la pena. Por lo tanto, si me van a poner una sanción, por más sentido común que tiene, que está bien, porque estamos hablando siempre de sanciones a mega empresas, estamos hablando de Cablevisión que no me deja ver el partido, estamos hablando de Visa, Mastercard, estamos hablando de Banco Provincia, estamos hablando de las obras sociales que me aumentan y no me informan que me van a aumentar. Entonces, si bien quizás desde la lógica de la justicia puede ser, porque son grandes monopolios, lo que estoy diciendo es claro. El derecho penal primero te dice, determina que la sanción está firme. Después se empieza a cumplir. Bueno, por eso declaramos inconstitucional. Criterio que ha sido aceptado por toda la provincia, en base a los fallos de Mar del Plata. Bueno, seguimos. Otro de los temas que es muy importante en el proceso contencioso administrativo es el tema de las cautelares. ¿Por qué? Muchas veces el abogado tiene como único requisito laboral de su cliente conseguir una medida cautelar. Ejemplo, ustedes ponen mañana un mega boliche en Playa Grande. Y ahí en los primeros días se juntan 5.000 personas, ahora hay que hacer la fiesta en la arena, entonces son en la arena 5.000, 6.000 personas, venta de bebida y otras sustancias, todo tranquilo, todo bien, todo legal, pero alguien lo denuncia por un ruido, le llega por ruidos que superan los límites permitidos, y resulta que el 20 de enero, en medio de la temporada, viene la municipalidad y les clausura la fiesta, el lugar de fiesta. El cliente de usted va a decir, mirá, no tengo ganas de discutir lo que me voy a perder, porque la gente la tengo ahora. Lo que necesito es levantarme la clausura ya y necesito la suspensión del acto administrativo que me está dando ahora la sanción. Porque si el intendente me levanta la sanción en julio no tengo a nadie en la playa. Lógico no tengo. Entonces va a venir a buscar al abogado que le pueda decir cómo hace para levantar la suspensión en forma inmediata. ¿Cómo se hace eso? Con una medida cautelar. Entonces, las medidas cautelares hay de dos tipos, de tipo suspensivo o de tipo innovativo. En realidad, innovativo no modifica peligro de demora, verosimilitud de derecho, de falta de peligro, pero yo léanlo del código, no hay inconveniente. El tema es que estamos hablando de proceso contencioso administrativo, cuando lo que normalmente se pide es la suspensión del acto administrativo. Y esto tenemos que correlacionarlo con un requisito que ustedes vieron al principio de la cursada, que era con el principio de presunción de legitimidad. Piensen, yo tengo que tener verosimilitud en el derecho, es decir, no acredito que tengo un derecho, tengo que ser verosímil, es decir, le tengo que decir al juez, mirá, me parece que lo de mí es serio. Pero enfrente, como contrapartida, tengo una presunción, dice el juez, que lo que dice la administración pública es legal. O sea que verosimilitud en el derecho es muy raro que la tenga. Porque tengo que hacer caer una presunción con una verosimilitud, y eso los jueces contenciosos administrativos antes nos caemos muertos. Entonces, para poder considerar una suspensión de un acto administrativo, en realidad el sentido está en el objeto de la medida cautelar. ¿Cuál es el objetivo de una medida cautelar? El objetivo de una medida cautelar, en mi criterio, esto es
es un debate doctrinario, para algunos pocos, más los que ejercen la profesión, dicen, bueno, estoy adelantando la justicia de una sentencia. Pero los jueces decimos, no, no, no. Lo que hay que hacer con una medida cautelar es permitir, asegurar el cumplimiento judicial de una sentencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer como medida cautelar, ya sea innovativa o suspensiva, como la quieran llamar ustedes? Lo que tengo que hacer es pedirle al juez como medida cautelar, decir, mire, 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 hagamos cualquier cosa, juez, pero lo que usted me tiene que asegurar es que yo pueda, cuando tenga que cobrar, pueda cobrar. Si el municipio no tiene plata, por lo menos deme un embargo. Entonces, lo que el sentido final de la medida cautelar tiene que ser la posibilidad de asegurar el cumplimiento. Por eso, la medida cautelar tiene que ser diferente de la pretensión. Si yo pido la nulidad del acto administrativo, no puedo pedir como medida cautelar que se anule. ¿Por qué? Porque estoy adelantando la sentencia. El juez nunca puede hacer eso porque está anticipando la sentencia. Y por lo tanto el juez está incurriendo en un delito. ¿Cuál es la trampa que hacen los abogados? Los abogados hacen 3, 4 pretensiones. Nulidad, reconocimiento, daños y perjuicios, todo, pero pido nada más que una suspensión del acto administrativo. Si es que el vicio tiene que ser muy, muy, muy manifiesto. Si no, un juez contencioso es muy difícil que lo haga. Pero, ejemplo, soy empleado municipal y de un día para otro me dan la cesantía sin ningún sumario administrativo. Y un acto administrativo que diga, señor, dése de baja Carlos Herrera por empleado público con barba. Entonces, yo voy al juez y digo, mire, señor juez, esto es nulo. Manifiestamente nulo, porque la Constitución me reconoce el derecho a estabilidad. Hace 5 años que tengo estabilidad. Y por lo tanto tiene que haber un proceso sumario administrativo. Y darle información a la municipalidad y se va a enterar que nunca me hicieron un sumario administrativo. Y si, como no hay un acto administrativo de consecuencia del trámite disciplinario, es manifiestamente nula la baja. Por lo tanto, ahí sí podría darse el caso de una suspensión de un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es manifiestamente nulo, porque no hubo nada. El intendente se levantó un día y dijo, es que Herrera habló mal de los hinchas de Boca y el intendente de Boca. Sí, porque Herrera es de San Lorenzo, lo echamos. Entonces me echan. ¿Qué pasa esto? Pasa. He trabajado 8 años en la municipalidad y hay gente que se levanta con los patos volados y se saca cualquier barbaridad. Entonces, pasa también con los jueces, pero bueno, son decisiones. Entonces, hay que garantizar que la persona que se ve afectada por ese tipo de decisiones locas tenga que ser inmediatamente, por lo menos, minimizado el daño que se va a hacer. Porque fíjense, supongamos, me echan o me echaron. Soy guardavidas. Y me dice, Herrera, ¿usted qué va a hacer en 2021? No, yo así como guardavidas. Herrera tiene 57 años, tiene una panza que se la patea. ¿Cómo hace guardavidas? Usted no puede ser más. Usted no está ni para salvar, le mata a los chicos. Yo me quiero jubilar, me dice, no te nombramos. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, a ver qué pasa. Nulidad del acto administrativo que me cesantearon. Daño y perjuicio, reconocimiento de derechos, daño y perjuicio porque soy el más antiguo de Necochea, perdón, de Mar del Plata. Mi hija se iba a operar por la obra social y ya no tengo más obra social. Daño emergente para mi hija, lucro cesante, tenía un préstamo que no lo puedo pagar y me ejecutan el préstamo. Todo adentro de los daños y perjuicios. Entonces, es importante determinar cuál es la acción, la situación, qué lo genera y cómo se va invocando.
En esas circunstancias, a veces es muy importante la medida cautelar. Bien, hasta ahora tenemos, vamos a ir redondeando, la acción con la demanda, con las pretensiones, sus requisitos y su contestación. Y tenemos la medida cautelar. La traba de la litis se da con la contestación de la demanda. Un acto procesal que se da en el juzgado, en el foro contencioso administrativo, que ahora lo tomaron los jueces civiles y comerciales, en el marco de la Justicia 2020, es lo que se llama la audiencia de determinación de hechos, que en nuestro código está en el artículo 41. Es una audiencia especial, espectacular, es lo que uno sueña como abogado y como juez. Es una audiencia en principio, que junta las dos partes. En principio, el juez convoca de contestada la demanda, de 15 días debe establecer un plazo para realizar esa audiencia. Esa audiencia se hace con las personas, con la comparecencia de todas las partes, y el juez va a determinar cuáles son los hechos controvertidos. Es decir, el juez, o los que trabajan en el juzgado, agarra la demanda y agarra la contestación. Él dice, bueno, a ver, ¿qué dicen en contradicción? En el caso de un choque, yo venía por la calle San Martín de Jara hacia la costa. Bien. ¿Qué dice la contraparte? Sí, dice, cuando describe los hechos, dice, sí, Herrera venía. Bueno, entonces, ese hecho no es necesario probar. ¿Por qué? Porque no es un hecho controvertido. Yo venía por la calle San Martín de Jara a la costa, venía a 20 kilómetros de velocidad por hora. Y ahora me dice, no, 20, venía a 200, está loco, estaba tomado. Entonces, ese elemento es un tema controvertido. Va a haber que probar la velocidad del auto. Entonces, el actor y el demandado, a lo largo de sus escritos de demanda y contestación, van a tener que ofrecer todas las pruebas que en esa audiencia de determinación de hechos, el juez dice, bueno, usted ofreció tal prueba para tal hecho, bueno, se la acepto. Otra prueba que es de un tema que no está controvertido, no la vamos a hacer, no vamos a perder tiempo en ese tipo de prueba, porque eso no forma parte de la discusión. Hay veces, hay que aprender la picardía, hay veces que los abogados, yo digo, uy, mira lo que se hicieron. Hay veces que el actor y el demandado tienen la misma prueba. Y el actor, por desidia, no la realiza en tiempo. Y ya, no me importa, como la va a hacer la demandada, y la demandada la desiste. Entonces el hecho, el demandado mucho más piola, lo desiste a la prueba y dice, ah, que vos dijiste que venías a 20, yo no hago la prueba, no tenés la prueba, que no probás que venís a 20. Pero yo tengo otras pruebas que van a decir que el peritaje va a decir que la posibilidad de choque era más grave. Entonces, hay que ser con sus pruebas, hay que seguirlas, o sea, se ofrecen, en esa audiencia el juez determina cuáles son las pruebas que se van a hacer, y a partir de ese momento se abre una segunda instancia, el segundo periodo, que es el periodo de pruebas. En el periodo de pruebas, después de la contestación de la demanda, ahí es donde los abogados realizan, materializan sus pruebas. Terminadas todas las pruebas, o cuando las partes consideran que ya agotaron, alguien pedirá, che, se terminaron los tantos días de prueba, y el juez dirá, no, falta todavía una prueba testimonial. No, pero el abogado nunca llamó, bueno, se declara la caducidad o no del elemento probatorio de la prueba, y se cierra el periodo de prueba, el secretario, y ordena llamar alegatos. El alegato es decir por qué le corresponde, cuáles son las partes,
cuáles son los motivos por el cual el juez tendría que darle lugar a la pretensión que uno tiene. Uno, la pretensión es que le haga algo y el otro es que no haga nada. A partir de ese momento, el juez tiene un plazo, normalmente de 90 días, para dictar la sentencia. Dictada la sentencia, se notifica y ahí empiezan a correr los plazos para los recursos ante la Cámara Contencioso Administrativa. No me meto en los recursos porque no son diferentes los recursos ordinarios en materia procesal civil. Podrá ser algún detalle que otro. La característica fundamental de los recursos era originariamente que no era necesario hacer el fundamento en la primera instancia. Después la jurisprudencia dijo que sí, esto va cambiando las cámaras, pero eso lo dejo, no modifica mucho el tema que ustedes tienen que saber. Lo importante que ustedes tienen que saber es las pretensiones, las partes, la legitimación, los requisitos, las medidas cautelares, las pruebas. Un dato más, fíjense, entre las pruebas no es posible que en un proceso civil y comercial esté siempre la prueba confesional del Estado. ¿Por qué? Porque el funcionario no puede confesar ningún hecho. Porque confesar un ilícito lo transforma en ilegal el hecho. Por lo tanto, no hay confesión. Lo que en un proceso contencioso, cuando creemos que un funcionario diga algo, es a través de la prueba de reconocimiento. Para que diga el funcionario, sí, tal día pasó tal cosa. Pero no puede haber prueba de confesión. Primero porque la confesión es personal. Y acá no está hablando el funcionario de sus términos personales, sino está hablando de su condición de funcionario. Bueno, ¿está? Bueno, vamos terminando, 9:30. Última parte. Algunas aclaraciones. Primero, no hablé del juicio, el 80% de los trabajos, del trabajo que tenemos el juzgado contencioso administrativo, el 80, si no el 75 del 80, es en materia de apremios. En el ámbito civil y comercial, que las deudas municipales se tramitan ante los juzgados civiles y comerciales, y hay una Secretaría de Apremios que es para todos los juzgados. Yo cuando trabajaba en la Municipalidad General de Porredón hasta el año 2003, el 31 de diciembre, que era el último día donde se prescribía toda ese año, se iniciaban ese día 10.000 títulos de acción. O sea que se imagina la cantidad que hay 16, 17 juegos, no sé si los 18 funcionando, juegos civiles y comerciales, que se distribuyen entre los 18. En este caso, todos los de la provincia se inician los contenciosos administrativos de deudas provinciales. La ley de apremio es la misma para la deuda municipal que para la deuda provincial, o sea que se la dejo para materia procesal. Pero piensen que tanto en uno como en otro, siempre el origen, el título, como dice la privatista, es un acto administrativo que dice que yo debo pagar. La deuda es un título para los derechos privados, los personalistas, es un título ejecutivo. No. Para nosotros es un acto administrativo. ¿Es lo mismo? Sí. Bueno, yo lo llamo acto administrativo. Pero siempre se inicia de la misma manera. Eso por un lado. Por otro lado, otro tipo de acción, más allá de los apremios, vuelvo a repetir, son procesos muy cortos y en los que la provincia es representada de Fiscalía de Estado y tiene apoderados. Es muy difícil que pueda, salvo algún error, muy difícil que uno pueda llegar a triunfar, porque están todos sistematizados y el Estado sabe cuándo puede iniciar un juicio y cuándo no. El que sí me interesa hablar, básicamente, es del tema de amparo.
En el tema de amparo, la acción de amparo está en la ley 13.928. Tiene fundamento constitucional. El amparo es un trámite sumarísimo. El amparo procede para la afectación de cualquier derecho, salvo el de libertad. Cuando a alguien me afecta el derecho de libertad, la acción procedente es la acción de habeas corpus. Cuando me afecta cualquier otro derecho, la acción es de amparo. Muchas veces, el habeas corpus lo dibuja. Cuando fue el tema ahora de los presos que liberaron por la pandemia, yo decía a mis amigos jueces penalistas, por demás garantistas, les decían, eso no es habeas corpus. Ustedes no están discutiendo una cuestión de libertad procesal. Lo que están discutiendo es otra cosa, eso es amparo. Están diciendo que lo van a enfermar. Eso es un derecho de salud, no es libertad. Bueno, no, pero bueno, son discusiones que uno se le da. El gustito para pelearse con alguien como penalista es un gusto pelearse. Entonces, la acción de amparo es una acción que se inicia con un escrito, se presenta en receptoría y de ahí se sortea. Ahora, como la receptoría no está funcionando en Mar del Plata, hay un problema ahora en la receptoría, pero lo que se hace es, se manda por archivo y va en forma informática, se envía al juzgado que es sorteado. Recuerden de la clase anterior, en Mar del Plata no hay, y esto que no se entienden ni Sach ni Fernández, que son los jueces locales, en otros departamentos judiciales, lo que normalmente es una vía de hecho, es una acción de amparo, lo tramitan como vía de hecho. ¿Por qué? Porque hay veces que el conocimiento del tema, no es del Estado, obviamente el conocimiento es más grande del juez contencioso administrativo. A ver, en los criterios, yo lo diré de esta manera. Los jueces contenciosos administrativos saben qué tipo de acción u omisión pueden requerir. Los jueces laborales o jueces civiles son medio reacios a dar algún tipo de medida, porque por lo general se declaran incompetentes y dicen, no, esto es del Estado, acá no me gusta. Y los jueces penales están de los dos lados, los que son muy garantistas y dan mal lo que pide el amparista, o están los que dicen, no, esto es un juicio contra el Estado, sacalo. Entonces, algunos utilizan la vía de hecho, que es una vía de hecho omisiva. Hasta ahora, en Argentina fue el único que la sostuve copiando otro profesor de afuera, y ya en algunos departamentos se ha aceptado, pero aparte la jurisprudencia nacional, en un fallo que se llama Bengalensis, que seguramente en Derecho Constitucional lo han estudiado, donde se acepta la vía de hecho en forma omisiva. Es habitual, pero no como palabra vía de hecho. Entonces algunos dicen, no, vía de hecho omisiva no. Pero en la asociación Bengalensis, como en todos los amparos por salud, ¿qué hay? Fíjense, yo necesito, por una cuestión de salud, un remedio para la caída de pelo. Entonces, voy al médico, ¿qué obra social? IOMA. IOMA es una obra social de la provincia. Voy a IOMA con el carnet y me dice, no tengo, esta es importada, no creo que venga. Digo, pues si me cae pelo, yo quiero el remedio, me dice, no va a traer. ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Un acto? No hay un acto administrativo. Me está afectando una omisión, es decir, hay una obligación que tienen para sanar mi salud, una obligación de darme un remedio, no me lo dan. Entonces, es una vía de hecho omisiva, porque me tiene que dar ese remedio y no otro. El 99, por no decir el 100% de los trámites, todos van por acción de amparo. Eso se sortea entre todos los jueces. En algunos amigos que tengo, que en La Matanza, en Morón, los jueces han dicho a los abogados, dicen, mira, mándamelo a mí, porque después me tengo que pelear, mándamelo como cesación de vía de hecho.
La Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata todavía no tenía ninguno. Como vía de hecho. Pero como vía de hecho, tramitaría directamente como juez contencioso. Como amparo en cualquier juez del departamento judicial. ¿Cuáles son los requisitos? Fíjense que la ley dice, cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable. Es decir, perdón, son los que no proceden. Cuando la vía ordinaria se puede realizar, si ese proceso tuviera una vía ordinaria, ¿qué guardavida? Viene la temporada y doy a mi abogado, a ustedes que son los abogados amigos, y dicen, che, empieza la temporada mañana y no me llamaron, inició una acción de amparo. ¿Por qué le decía eso? Y porque es rápida. El juez dice, no. Si hay una vía ordinaria, ¿cuál es? Un acto administrativo de cesantía, andar a cesantía, a la nulidad del acto administrativo con el juez contencioso administrativo. Hay un remedio ordinario y ahí pedir la cautelar. Únicamente se puede iniciar la acción de amparo cuando el remedio, no hay ningún remedio o el remedio procesal puede generar perjuicios irreparables. Hoy en día prácticamente la Cámara nuestra casi lo ha dicho con toda claridad, dice, miren muchachos, miren, no se molesten, amparos únicamente por salud, por otra cosa ni se molesten. Para eso tenemos los pibes de primera instancia, contencioso administrativo, que van a salir a atajar los goles. Entonces, amparo, no así en el ámbito federal. En el ámbito federal, la acción por excelencia es la acción federal. Después de lo que fue el corralito en el 2001, uno como abogado va a venir el cliente y decir, ¿qué necesito? No, necesito que me haga un amparo. No, mirá, no es un amparo, yo no tuve de regla de profesor, que el juez de acá me decía, no, una nulidad. No, querido, le decía el cliente. Yo quiero una acción de amparo. Pero, señor, le decía, no es una acción de amparo. Lo que usted necesita es un daño y perjuicio. Vos no sabés nada, pibe, es decir, se va a ir a otro. ¿Por qué? Porque tienen dentro de la cabeza que la acción procesal por excelencia es la acción de amparo. Y no es cierto. De hecho, la mayoría de los amparos, cuando no son de salud, son rechazados. Entonces, no quiero prejuzgar con esto, pero la mayoría que me denuncia el colegio de abogados por lo que estoy diciendo. Pero las estadísticas se puede ver con certeza que únicamente proceden las acciones de amparo por cuestiones de salud. Tampoco dice que procede cuando procede el habeas corpus, ya lo he dicho, tampoco procede cuando se me pide la mera inconstitucionalidad de una norma. Es decir, mira, estoy podrido de que digan a la gente en Santiago del Estero que no lo dejan entrar, pido una acción de amparo, pero bueno, si a vos no te afecta, vos pedís la inconstitucionalidad por inconstitucionalidad, no. Tenés que demostrar que te afecta y que hay un proceso muy especial que ahí sí. Si no, la mera inconstitucionalidad no. Los plazos es un plazo muy corto, son 30 días desde que se produce el hecho. Se da traslado y normalmente se hace una audiencia donde el juez debe llamar a las partes e intentar una especie de conciliación. Debo repetir, la conciliación es propia de los juicios privados, no de los juicios administrativos. ¿Por qué? Porque la actividad del funcionario público está dentro del orden público y sería afectar al orden público. O sea, en esta época todavía los argentinos no hemos asimilado la posibilidad de la conciliación. Sí se puede llegar a una conciliación cuando se demuestra, cuando el funcionario tiene ganas, que no conozco en un caso hasta ahora, pero sí lo he visto yo en la Municipalidad de General Corredor cuando he estado, cuando inician un juicio y le dicen, mira, vamos a conciliar porque me está pidiendo poco. Porque si el juez va, ¿recuerdan el juicio del caso que yo le dejé del nene, del chiquito este que había
ve afectado el pie en una salida escolar. Bueno, una cuestión de ese daño. Si yo sé que el abogado me viene y me pide 200.000 pesos, y yo sé que con el cálculo me va a salir 2 millones de pesos, le voy a contar a un municipal y digo, intendente, mirá, me ahorro 1,5 millones de pesos de presupuesto. Cerremos la ola, avisarle al Tribunal de Cuentas que estamos ahorrando plata, pero tenemos que poner ya. No dentro de 5 años. En esos casos podría llegar a arreglar. Pero es muy excepcional y no está muy aceitado. Es decir, en época de inflación, entre que lo pido y lo resuelve pasan 2 años. Nadie llega a conciliación. El Estado siempre es muy mal pagado. Paga tarde y el triple. El triple por decir, a veces paga mucho. Lo mismo pasa con las medidas cautelares, lo mismo que en el proceso ordinario, las medidas cautelares y lo mismo con las sentencias que se pueden. Lo importante, el amparo no deja de ser un proceso contencioso administrativo más, nada más que no tiene su proceso completo, no tiene ningún tipo de trámite especial. Y este es un juicio sumarísimo. Normalmente, a mí me han criticado mucho, porque algunos les habían abierto prueba, pero normalmente son juicios que tienen muy poca prueba. ¿Por qué? Porque la violación constitucional tiene que ser manifiesta. Porque si no es manifiesta, pareciera que fuera propia de un trámite ordinario. Pero bueno, eso es políticas judiciales. Bueno, entonces, no tengo tiempo para hablar del habeas data. El habeas data, para que sepan nada más, es también una acción sumarísima, donde el objeto del proceso también es de competencia del juez contencioso administrativo cuando la fuente de información que uno pretende que se modifica es un organismo estatal de la provincia o la municipalidad. Es decir, por ejemplo, mañana sale un informe que dice Carlos Herrera, que fue empleado municipal de Mar del Plata, de General Porredón, del año, hincha fanático de Boca. Digo, no. Habeas corpus, por favor, habeas data. Modifiquen ese dato que me afecta fundamentalmente. Entonces, quiero modificar un dato que está en un registro del Estado. Guarda, yo digo un chiste y una pavada, pero a veces pasa con el tema de los dominios automotores. Uno va a pedir el dominio automotor para vender un auto y resulta que le sale que tiene a su nombre 5 autos más. Y dice, yo nunca compré ese auto. Y eso es por un error registral. Entonces, pide la modificación o pide a través de la habeas data la modificación de esa información, que es una información sumaria. ¿Está? Bueno, no sé si tiene una prueba, ya no queda nadie, ni yo voy a quedar en la noche. Si tienen una pregunta o algo. ¿No? Abran el micrófono, no sé cómo se hace, pero preguntan directamente. No, profe, de mi parte no. Bien, bien. Lo que yo les digo es lo siguiente. La semana que viene, directamente háblenme, no hay problema. Igual vamos a tratar, si a alguno le gusta el tema, en 2021 me comprometo a hacer alguna actividad extracurricular para todos aquellos que cursaron durante la pandemia, tengan una especie de refuerzo en materia estrictamente procesal. Eso lo vamos a organizar en serio. Sí, profe. ¿Sí? Cuente conmigo en eso, es bastante interesante el derecho administrativo. ¿Sabe? Le quería comentar algo que pasó hoy, a modo de charlarlo. El Consejo Deliberante sacó una resolución con un doble voto del presidente, una resolución debilitada a mi criterio, es una suerte de declaración, no sé, pareciera una declaración de certeza de una discusión que tenemos acá acerca de cuándo empieza la temporada, para que los concesionarios privados pongan los guardavidas que, bueno, por el pliego de base y condiciones,
tienen que ponerlo de acuerdo a leyes provinciales, municipales y o nacionales. Hace poco se aprobó la Ley Nacional de Guardavidas y la Ley Provincial, la 14798 y la 27155, que establecen un periodo mínimo de duración. Esta resolución que saca el Consejo Deliberante, que la sacó hoy, nosotros igual la veníamos siguiendo, no hicimos nada. No tiene efecto vinculante, ¿no? En los términos porque se da una curiosidad que el Consejo Deliberante saca la resolución con voto doble, con la mayoría de su propio partido, que es el Ejecutivo, pero el Ejecutivo igual intima a los concesionarios a colocar los guardavidas como un doble juego, como un doble tándem, ¿no? En términos políticos, no tanto legales. Pero esa resolución no tiene efecto vinculante alguno, ¿no? La pregunta que te tenés que hacer es la siguiente. ¿Afecta? Si vos tenías que empezar a trabajar el 1 de diciembre, y como consecuencia de esa decisión, empezar a trabajar el 10, te sacó 10 días de trabajo. Te afectó. Sí. Si no te afecta, no tiene sentido hacer nada, es una decisión política para el debate. Si es así, puede ser que le perjudica no los guardavidas, a los empresarios. Porque le dije, me avisaste sobre el pucho que tengo que empezar a hacer, tengo que invertir el triple ahora. Entonces, puede ser que los empresarios digan, no, ves para empezar, vos me tenés que informar en tal día. Entonces, puede ser que los empresarios hagan. No, hace una reducción de temporada y eso acorta los plazos de trabajo de los guardavidas cuando los tiene que poner. Entonces, bueno, yo creo que... Ahí yo tengo 3 o 4 fallos el año pasado que la Cámara me modificó. Fíjense la discusión. Muy bien lo dijiste vos, me imagino de ser guardavidas. Sí, soy guardavidas y discuto con la municipalidad. La materia es súper interesante y tomo nota de la 12.008, tomo nota de un montón de cosas muy bien. Mis normativos, esas cosas son... Muy bueno. Pero fíjate una cosa, para el debate, para estudiarlo en realidad, yo lo hice mal y no coincido quizás con la respuesta de la Cámara. Todos hablamos de la autonomía municipal, estamos todos de acuerdo con la autonomía municipal. ¿Sí? Juez Herrera, Cámara, todos estamos de acuerdo con la autonomía municipal dentro de los límites. De hecho, estamos tan de acuerdo que la justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Empleo Público Provincial y estableció que los municipios tengan su propio régimen de empleo público. Perfecto. La 14656. Muy bien, exacto. Todo lo resultamos. Viene el Necochea y en la municipalidad no echa, pero justamente el ejemplo que dio hoy. Dijo a 3 guardavidas, ustedes son grandes, se tienen que jubilar. Y no los vuelve a contratar una temporada. Sí. Entonces, el tema era si tenían derecho a que los contraten o no. Sí, según la ley provincial, dice que todos los que están trabajando tienen una preferencia, un derecho subjetivo para la próxima temporada. Yo no apliqué la ley porque dije, esa ley es provincial. Si yo estoy de acuerdo con la 14656 y digo que lo provincial no se aplica, algo que sea el régimen municipal, entonces eso no debo aplicarlo. Si es que soy coherente con mi pensamiento autonomista. La Cámara me dijo, no, pibe, 2 cachetazos, modificó mi sanción y me dijo, usted tiene que aplicar la ley de guardavidas provincial. La 14798. Exactamente. Es decir, para el caso tuyo, para algún futuro cliente que trabajó una temporada, tenía un montón, antes de hacer la acción de amparo, que no lo llaman, ahí tienen directamente la situación de los guardavidas y el derecho a mantenerse con la cantidad de guardavidas mínimo que tuvo el periodo anterior. Después por privado decirme, escribime en la semana escribime al mail y te digo las causas.
Por favor, es interesante y es un hecho político típico de las municipalidades cuando quiere, bueno, látigo y zanahoria, no contrata a personal que es de planta permanente, pero temporal. Entonces, ahí, obviamente, puede ser interpretado como una vía de hecho o como una omisión. No sé cómo caracterizarlo. La cuestión es que en el fuero, cuando uno va a hablar, la pregunta que le quería hacer, por ahí es media naif, es no termina yendo al fuero laboral, termina yendo al contencioso administrativo. Exactamente. Pero el objeto es... Bueno, fíjate, si vos sos empleado y te sacan por un acto. Entonces entra como pretensión anulatoria. Si a vos te sacan, pero no te dicen nada, es decir, no te renuevan, no te como no renuevan tenés acto, tenés que entrar por reconocimiento. Por la pretensión de reconocimiento. En principio, eso según los libros. Sí. ¿No te llamaron? ¿Falta documento? Che, olvídate de mí, soy Herrera, soy el último de la fila, estoy gordito, pero llamame. Sirvo todavía para saberle mate a los chicos. ¿Está? Entonces, esas serían las pretensiones habituales. Si te juego un poquito más una asociación de vía hecho puede ser, pero bueno, pero hay que estudiarla un poquito más. Sí. Perfecto. Es un tema muy interesante el tema de la guardavidas. Hay mucho trabajo. Sí, nosotros soy parte de comisión directiva y lo vemos permanentemente, hablamos con Necochea, bueno, está Rafa Geli, estaba por ahí también, tuvo sentencia a la Cámara Sexta de trabajo y estamos siempre trabajando. El papá de Rafael, amigo mío, fue laboral, a los mejores laboralistas. Sí, he tenido la suerte, en Necochea, hay sí. ciertas cosas raras. Por ejemplo, yo nací en Necochea, me fui de chiquito y aterricé en Mar del Plata y volví a Necochea. Necochea tiene un departamento judicial muy chiquito y los jueces se excusan fácilmente. Sí. Yo soy juez contencioso, pero he hecho juez de familia, juez penal, juez laboral, juez correccional. Con Rafael he integrado varias veces es más, con Rafael hemos hecho de jueces penales. Hemos hecho de juez tribunal penal, un juez civil, un juez contencioso y un juez laboral. Y después se quejan cómo está la justicia, tienen razón. Pero eso pasa en Necochea. Sí. Bueno, Bueno, hay una pregunta. Los otorga gremial. Y la verdad que es un fallo espectacular. Pero después yo le escribo para que me mande... Sí. Por favor. Yo te lo digo. Yo 4 fallos, además me hicieron pomada, te lo digo con total sinceridad. La Cámara me destruyó la sentencia. No es la realidad. Perfecto. A ver qué dice. Doctora, ¿qué hora es el examen? 20:15. ¿Ah? Disculpe, ¿para qué los que rendimos el primer... Bueno, hago una aclaración. Todo este tema me han escrito varios. A ver, dentro de los que rindieron la primera vez, tengo los que tengo resultados y los que no tengo resultados oficiales. De los que tengo resultados oficiales no tienen duda. Ustedes tienen una cantidad de preguntas. Yo, si tengo tiempo durante el fin de semana, voy a hacer la equivalencia de esa cantidad de respuestas con la nota. Ustedes no la saben. Pero ustedes saben que el que tenía 16 respuestas correctas, la nota es 10. El que tenía 8 era 4. Entonces, de eso no hay problema. Los que no pudieron rendirlo porque se les anuló, porque se les vació, todos me dijeron, yo tenía 9, yo tenía 5, yo tenía 3, bueno, ellos quedaron todos aprobados por decreto de necesidad de urgencia. Y aprobaron con la nota que yo entendí, después me van a pagar un asado, cuando sean profesionales, me imagino que van a ir a Necochea, me van a pagar un asado por el haber aprobado sin ningún tipo de prueba. Pero bueno, estuvieron presentes, no tengo ningún elemento para decir lo contrario, así que confío en la buena fe de todos. Todos están aprobados, todos van a ir al recuperatorio. ¿Está? Que es el jueves, ¿no? Jueves 20:15. Así que no sé cuántas preguntas serán, no tengo la más mínima idea. Ni empecemos a trabajarlo todavía porque estamos trabajando en otras cosas.
Así que vamos a hacerla este fin de semana o durante la semana haremos una pregunta. Disculpe, Creo que perdón. va a ser un multiple choice con las mismas características. Una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para realizarlo? Me imagino que va a ser no más de 1 minuto 45 por pregunta, aproximadamente. Esto es todo codificado. Entonces las respuestas son muy fáciles. Si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tiene para entablar la demanda contencioso administrativa contra el acto de cesantía si es un juicio sumarísimo? Vos lees la ley y en menos de 1 minuto me decís, tiene 40 días. Entonces, tengo que hacer un poquito más complicada para preguntar más o menos lo mismo. 1 minuto, te respondiste en 15 segundos y estás tomando mate y me estás diciendo, dale, Herrera, tirame más que soy muy lento. Entonces, la idea es que sea 1 minuto 45. Con eso le bajas 6 horas. ¿Algo más? Bueno, no creo que los vuelva a ver. Muchos he visto una letra, algunos lo he visto personalmente, como Baltasar ahora o algún otro más. Otros son palabras. Si algún día me encuentran, por favor, les pido, a mí me gusta conocer a los alumnos, me gusta que estamos después de terminado el curso, me pueden llamar, me pueden escribir, yo tengo Facebook, soy de los viejos del Facebook, me escriben, me preguntan para iniciar la profesión, mientras no sean fallos de mis cuestiones, de pueblo de cualquier pavada. En lo que sea necesario me llaman, me escriben, muchos alumnos me hacen consulta por privado, algunos me han llamado hasta medio de un examen. Me escriben y espero que tengan mucha suerte en el examen. Si no es en el primer examen, será en el recuperatorio. Y nos veremos próximamente. Esperemos sobrellevar esta pandemia, aunque ahora en veranito va a ser mucho más fácil que en el invierno. Bueno, les mando un abrazo, un gusto haberlos visto y espero verlos a la próxima. Chau chicos, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Suerte. Mucha suerte a todos, en serio. No me hagan trabajar en el recuperatorio. Nos vemos.